Saludamos en Bogotá, Colombia, Juan Manuel Echarri, abogado constitucionalista y ex conjuez de la Corte Constitucional. Muy buenas tardes, señor Echarri, bienvenido al informativo de NTN 24. Eva y televidentes, muy buenas tardes. Comenzar pidiéndole cuál es su análisis de este nuevo acuerdo con las FARC. A su parecer, ¿por qué en este nuevo acuerdo no se incluye, por ejemplo, factores como cuándo será el día de, cuándo entrará en vigencia y cuál será el mecanismo de refrendación? A ver, yo creo que uno de los puntos más neurálgicos es el mecanismo de refrendación. Y supongo que el mecanismo determinará cuándo entra en vigencia el acuerdo. Las partes y particularmente el gobierno tendrán que elegir la vía de refrendación, si es el Congreso de la República o se acude directamente a los ciudadanos mediante otro plebiscito o consulta popular. ¿Cómo le sonaría a usted que debería de ser la manera de hacerlo? Se lo pregunto porque hay muchos que están diciendo que la forma más sencilla sería por el Congreso y porque además así se evitaría que en una nueva refrendación por parte del pueblo saliera un no. Sin embargo, los que apoyaron el no dicen que esta sería una forma, digamos, de hacerle conejo nuevamente a los ciudadanos. Desde el punto de vista teórico, lo más sencillo sería acudir al Congreso. Pero desde el punto de vista político, realmente debería haber un consenso de todas las fuerzas políticas. Si lo hubiera, no sería ni siquiera necesaria la refrendación. Pero si la oposición manifiesta que no se acogieron buena parte de sus puntos de vista o se acogieron indebidamente, pues no tiene el consenso requerido y se estaría haciendo una función a medias. Pero entonces, ¿qué puede pasar si se mantienen esas discrepancias? Como lo escuchábamos ahorita anoche, luego de esa reunión de los promotores del no en Bogotá, se mostraban sorprendidos y decían que este texto no puede ser considerado el definitivo porque ellos no lo conocieron antes, porque todavía hay que analizarlo. ¿Qué pasa si se mantienen esas discrepancias, si no se logra realmente un consenso nacional frente a este nuevo acuerdo que el gobierno ya lo da como definitivo? Desde el punto de vista jurídico, es el gobierno quien tiene la competencia para negociar con el grupo guerrillero y el acuerdo el gobierno lo puede considerar como acuerdo final. Desde el punto de vista político, parecería que incumplió unos compromisos con los partidos de oposición y se mantendría la división de un sector de la sociedad que no está de acuerdo con lo que se firmó en La Habana y que consideraría que el nuevo acuerdo no recogió las inquietudes de quienes votaron por el no. Pero mejor dicho, quien tiene la decisión en su mano sería el gobierno. Es decir, si ellos dicen que este es el acuerdo definitivo, es el acuerdo definitivo. Sin duda, el gobierno tiene la competencia y podría, desde el punto de vista de la legislación colombiana, no someterlo a refrendación. Lo que pasa es que acordó con las FARC someterlo a refrendación y puede hacerlo a través del Congreso de la República o de cualquier otro medio. Señor Echarri, pero ¿qué pasa con la mayoría de los colombianos que el pasado 2 de octubre en las urnas le dijeron no al acuerdo y que siguen quizás estando en desacuerdo con algunas partes del texto presentado este fin de semana? Ese es un muy buen punto. Políticamente, un sector mayoritario de la sociedad colombiana consideró que el acuerdo era equivocado y que no lo apoyaba. Si no se hacen los correctivos suficientes, pues se mantendrá una división en la sociedad y el acuerdo no es respaldado ni acogido por la totalidad o una parte mayoritaria importante de la sociedad colombiana. Eso lo pone en riesgo, porque jurídicamente puede ser válido. El gobierno y el grupo guerrillero pueden estar de acuerdo, pero si la sociedad no lo acoge, pues pueden haber dificultades en su implementación y pueden haber factores perturbadores que se atraviesen al proceso de paz. Pues Juan Manuel Echarri, él es abogado constitucionalista, ex conjuez además de la Corte Constitucional. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes. Mil gracias. Feliz tarde para todos.